La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. Out to my side, call the meek and the mild. You to your side, call the word. By virtue of suffering, I claim to have won. You claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey. Yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love. I wanna leave it alone. Luz Rovira, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Cómo Estás estamos? en Nordis, son Sí. navidades rurales, digamos, ¿no? Sí, con tramuntana, con viento, con todo. Sí, intuyo que en tu casa no hay una sola referencia al espíritu navideño, ¿no? O a lo mejor has enmarcado tus décimos de lotería para mañana. Pues, mira, llevo un par, no te creas tú. Sí, por lo que pueda pasar. Bueno, con lo que toque arreglas el mundo, si quieres. Venga, vamos a empezar. Estos días en los que muchos van a estar con la cabeza puesta en la Navidad, todos vamos a estar con ella, ¿no? La cabeza puesta también en reuniones familiares. Hemos pensado mucho y de hecho hemos debatido en los últimos días dentro del equipo si era el mejor momento para hablar de lo que vamos a hablar ahora. Es una historia muy dura, es una historia triste, pero hemos pensado que merece la pena escucharla ahora. Estoy seguro de que a más de uno igual le va a hacer reflexionar, especialmente en esta época, ¿no? Sí, esto esperamos. La historia parte de un titular, y es que en las Islas Canarias hay más de 600 personas viviendo en hospitales. Es gente que está de alta médica, pero no tienen dónde vivir, de manera que viven en el hospital, ¿no? Normalmente son personas mayores, algunos de ellos muy dependientes, que no tienen familia, o que si la tienen, pues la familia no puede o no quiere hacerse cargo de ellos, ¿no? Así que quedarse en el hospital es para ellos la única salida que les queda mientras esperan plaza en una residencia, una ayuda para recibir cuidados en una casa que tampoco tienen, claro. Y el hospital, lógicamente, no puede ponerlos en la calle. Son los llamados pacientes sociosanitarios. Decíamos que hay unas 600 personas en esta situación en Canarias, según ha denunciado el sindicato médico Asamblea 7 Islas. Vamos a escuchar directamente a los protagonistas de esta historia, porque hace unos días Valentina Rojo y tú estuvisteis en Tenerife conversando con el médico de familia, también gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Roberto Gómez Pescoso. Como suele ser habitual en este tipo de situaciones, problema complejo. No estamos hablando de pacientes que ingresan en el hospital por un proceso agudo, llámese una embolia pulmonar, llámese un ictus, llámese una neumonía, una fractura, y que una vez que superan el proceso agudo, no pueden seguir siendo autónomos y no pueden vivir solos. Y si no hay un apoyo familiar, social, fuera del hospital, se queda en el hospital. Pero, como decíamos, es un paciente dado de alta, o sea que en un hospital no debería estar. No debería estar. Y está. Sí. Números. Venga, esto es un hospital. Este complejo tiene más de 1000 camas. Bueno, pues actualmente tenemos más de 200 pacientes ocupando camas. Esto es mucho, ¿no? Es un 20%. Muchísimo. Y ahí es donde está... Si hablamos de recursos, es más caro tenerlos en el hospital. Totalmente. Que tenerlos cuidados en Una casa. cama hospitalaria cuesta alrededor de 350 o 400, depende si ya es de UCI, es muchísimo más cara, 350 o 400 euros al día. Tenemos gente en este hospital que lleva años con nosotros, en plural, años. ¿Cómo Entonces, cuál?
Sí, creo que el récord lo tengo en 2 años y medio, 2 años o 3 años. Ha estado un paciente de alta en el hospital. Correcto. Volvemos a lo mismo, hay que cambiar el modelo. Claro que hay gente que no quiere cuidar a su familiar, pero bueno, gente con otros principios morales ha habido siempre. Pero muchas de las personas que tienen a sus familiares aquí los quieren cuidar, pero no tienen los recursos para cuidarlos. No hemos, como sociedad, no hablo como sanidad, como sociedad, no hemos sabido darles los recursos, porque eso es lo que no nos está llevando a ningún sitio. Nos está llevando a que muchos pacientes que tienen un problema agudo se quedan después en el hospital, y una vez que se quedan en el hospital, probablemente a nivel locomotor van a ir peor, con lo cual el deterioro funcional es mayor, el deterioro cognitivo es enorme, porque no hay estímulos. Si lo que quiero transmitir con esto es que un problema, un paciente que ha pasado por un evento agudo, que no le logro dar una salida en un momento adecuado, con el tiempo cada vez la salida va a ser peor. No hay una solución única. Esto no lo soluciona sanidad y esto no lo soluciona solo las asistencias sociales, porque la persona que demanda esta solución tiene problemas sanitarios y problemas sociales. Y entre todos tendremos que buscar la fórmula de que esté donde debe estar, que es en su domicilio. Lo mejor atendido posible, pero en su domicilio. Claro, 2 años y medio viviendo en un hospital con el alta médica, y cuesta creer que este no sea solamente un problema de recursos. Fíjate que una cuenta fácil, 400 euros al día, decía. Hay alguien que ha estado allí 2 años y medio, son 360.000 euros invertidos en un paciente, casi con pocos de ellos construyes una residencia pública, ¿no? Decía el médico que es mucho más caro mantener a un paciente en un hospital que ayudarlo en su domicilio. Sí, bueno, si lo calculas todo, calculamos que eran como 7 veces más caro, ¿no? Pero no es el problema económico, como decías, ¿no? Explicaba el doctor Roberto que el perjuicio es también para la salud del enfermo, porque empeora, porque está más triste, porque no se mueve, no mejora, y esto también nos lo explicaba la doctora geriatra Magali González, que es la que está en contacto con los pacientes. Bueno, pues yo estoy en la unidad de ortogeriatría y básicamente lo que atendemos son pacientes ancianos con fractura de cadera. Justamente no nos limitamos solamente a ver los pacientes que están con una patología aguda, como es la fractura de cadera, sino también todos aquellos pacientes que están en situación de alta administrativa después de una fractura de cadera. O sea, que están de alta. Están de alta clínica. Pero siguen en el hospital. Claro, permanecen ingresados porque la familia no puede asumir los cuidados al alta o no tienen familia. Hacemos lo que podemos, hablamos con ellos, estamos con ellos el ratito que se puede, pero no es como estar en su casa, ¿no? Obviamente. Pero podría ser un sociosanitario también. Bueno, pero eso no es la solución. De hecho, nosotros hicimos un trabajo hace un año en el que veíamos cómo evolucionaban los pacientes con fractura de cadera, los que volvían a su casa respecto a los que iban a una institución. Y los pacientes que iban a una residencia estaban peor, evolucionaban peor, ¿vale? Pues primero porque eran pacientes que estaban peor también de base. Pero los que no están peor, en igualdad de condiciones que los que vuelven a su casa, se deterioran más rápido, funcional, cognitivamente, se mueren más, tienen más complicaciones. Hay que pensar que una residencia es un ámbito, al fin y al cabo, es una solución, pero también es un medio hostil para el paciente anciano. Y todo el mundo piensa que la institucionalización es la solución para este tipo de problemas, ¿no? Como el alta administrativa, y no es así. La solución es que puedan volver a su casa de la mejor manera posible, con los cuidados adecuados, pero en su casa. Por tu experiencia, si estas familias recibieran más ayuda, ¿se ocuparían o es gente abandonada? Pues quiero pensar que sí, porque realmente lo que tenemos es mucha sobrecarga del cuidador. A ver, hay familias que desde el día 0 te dicen: yo ya no me voy a llevar a mi familiar, que ya te están diciendo que a casa no va a volver. Yo no me puedo ocupar pues porque no puedo física, psíquicamente, económicamente o el problema X que sea. Claro. Deben esperar mucho de ti, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que... Cuerpo médico en general, ¿no? De la relación personal más... Yo pienso que esa gente está también muy triste, ¿no? En ese sentido de que es una persona que viene por un motivo X y que de pronto ya no vuelve nunca más a su casa.
Sin que se lo hayan dicho, ¿no? Además. Pues esa es una tarea, desgraciadamente, que muchas veces recae sobre nosotros y para mí es lo que más odio de mi trabajo. El cuando la familia o los cuidadores no les comunican que no van a volver a casa y tenemos que decírselo nosotros. Para mí eso es lo que más odio del mundo. Esto lo tienes que hacer tú, no lo hace la familia. Pues no lo hacen muchas veces. No lo hacen, pero el paciente tiene derecho a saber, porque son pacientes algunos que no tienen deterioro cognitivo y cuando te preguntan ¿y por qué no me voy a casa? Pues es mira, no te han dicho que te están buscando una residencia y no te han dicho que tú a casa no vas a volver. Y esa, a mí es de lo que más me cuesta de todo mi trabajo. Decir esto. Sí, para mí es horrible. Bueno, tiene que ser muy duro para los abuelos que se quedan aquí, que sepan que los rechazan, ¿no? Esto. En el momento en el que les decimos que se quedan, normalmente lo viven muy mal. Y yo tengo casa y con lo bien que tengo mi casa, y sí, muchos es, y con lo bien que tengo yo en mi casa, ¿por qué tengo que...? No, ¿por qué no puedo volver, no? El por qué no puedo volver, sí, estoy bien. Es una decisión muy dura y a mí me cuesta mucho, ¿no? Y yo les digo, no, habla con tu familia, pregúntales. Y algunos sí que se enfadan, algunos familiares. El por qué se lo has dicho a mi padre, por qué se lo has dicho a mi tío, por qué se lo has dicho a mi madre, ¿no? Perdona. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque no lo estaba sabiendo, ¿no? Y hay que decírselo. Antes hablabas de los geriatras, ¿no? Que discutís y tal. ¿Cómo ves tú todo este mundo que va envejeciendo mucha gente, que ya no están en casa? ¿Cómo ves el futuro de la gente mayor? A ver, la geriatrización de la medicina y de la sociedad en general es un hecho que está ahí y que tenemos que hacerle frente. Hay una frase que me gusta mucho repetirle a mis alumnos, que es que lo dijo un poco la madre de la geriatría, ¿no? La doctora Marjorie Warren. Dijo, hemos logrado que las personas lleguen a viejas y ahora tenemos la obligación de cuidarlas. Someday I'm gonna live in your house up on the hill. And when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden. Tremendo lo que contaba esta mujer y además con qué sentimiento lo hacía. Esto de por qué no puedo volver a mi casa con lo bien que la tenía y tener que ser ella la que se la dice, ¿no? Y luego encima los familiares se encargan con ella. No, además fíjate que Magalí nos contaba que en un caso normal, un paciente de los suyos, ¿no? Que tiene una fractura de cadera y lo operan, en 1 o 2 días podría hacerse la operación y en 5 o 7 días estaría ya en su casa, ¿no? En una semana el paciente podría volver, ¿no? Y aquí llevan, pues hay algunos 1 año y pico, 2 nos decía el director. Y una vez que les dan el alta, pero siguen quedándose en el hospital, los únicos cuidados que reciben son los de las enfermeras y enfermeros que están con ellos en su día a día, pero claro, interacción social ninguna. Sí, bueno, es la familia sustitutoria, ¿no? Quisimos hablar con ellos para ver qué les parecía convivir con un trabajo que en principio no les corresponde. Los enfermeros, dices, ¿no? Sí. Exacto, esto no les corresponde, ¿no? Pero ya sabes que la vocación de cuidar y de acompañar a quien lo necesita parece que está por encima de todo, como ya lo vimos en el COVID, ¿no? Nos lo contaba Alejandro Gordillo, que es un secretario general del Sindicato de Enfermería de Tenerife. Normalmente los especialistas, una vez le dan de alta, esos pacientes pasan a estar al cuidado de enfermería. Intentas, lo que pasa es que no tienes el tiempo para darle, por ejemplo, sentarte a hablar con ellos, que muchos de ellos no tienen familia y necesitan pues que estés con ellos un ratito, escucharlos, que te cuenten sus historias, sus batallas, y eso en una urgencia o en una unidad de hospitalización no tienes tiempo para sentarlos, hablar con ellos mientras le haces una cura, etcétera, etcétera. No tenemos el tiempo. Ojalá lo tuviéramos con estos usuarios y con el resto. Esta parte desaparece en el hospital, esta parte que explicaba usted, ¿no? Sí, la parte social desaparece prácticamente, porque tenemos que atender a todo, al conjunto, pero evidentemente hay que priorizar. Entonces, bueno, pues si un paciente tiene un problema agudo y hay que ir corriendo, pues tenemos que desatender otras cosas y la parte social ya no son prioridad en un hospital cuando hay problemas, digamos. No, a la vista está, porque se les da el alta y enfermería se encarga de todos sus cuidados y ya además habitualmente no tienen una valoración médica porque el especialista ya le ha dado de alta, ya le ha solucionado su problema.
y en alguna unidad, como en traumatología, hay un geriatra que sí que los valora, pero en el resto del hospital no. Usted en ningún momento ha dicho esto, a nosotros no nos toca. No, por supuesto que no. Nosotros la verdad que no lo vemos así porque nuestro trabajo es cuidar. Nosotros estamos ahí 24 horas, 7 días a la semana, por 365 días. La enfermería nunca descansa, está por las noches cuando no hay nadie para escucharlos, para darles la manita, para ayudarlos a morir cuando llega ese momento, cuando en Navidades no tienen familia, pues estos pacientes, que es una tristeza, pero pues tenemos que compartir, pues no sé, las campanadas, pues las compartimos con esos pacientes, intentamos hacer, pues nos los llevamos, los que puedan llevarnos, o estamos con ellos en la habitación, porque muchos de ellos no tienen familia. Entonces, bueno, pues hacemos esas cosas y esa es la parte tan bonita que tiene esta profesión. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you. Pero habla de la parte bonita, la parte triste también, ¿no?, de esta profesión, el tener pacientes a los que nadie nunca va a visitar, ¿no? Sí, bueno, además explica esto, ¿no?, que ellos hablan con ellos y tal, pero están haciendo su trabajo, claro, tienen los enfermos que son prioridad, ¿no? Bueno, yo quería que escuchases la historia de Félix. Félix es una de estas personas de las que estamos hablando, ¿no? Tiene 71 años y hace 14 meses que vive en el hospital de la Candelaria de Tenerife. Ingresó porque se le infectaron unas llagas que tenía en la pierna y al final le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla, ¿no? Cuenta que no tiene dónde ir porque su familia vive en Barcelona y además explica, no quiere molestarles, que es un modo de decir que tal como están las cosas entre ellos, entre la familia, lo que desea es hacer su propia vida. Hace mes y medio a Félix le tuvieron que amputar la segunda pierna y ahora hace 6 semanas que no sale de su habitación. Pues vamos a escucharlo, venga. Bueno, ¿ya ha desayunado usted hoy? No, desayunaré después de la entrevista. ¿Qué le van a dar de desayuno? Pues lo de siempre, un café con leche, un yunguet, un trozo de pan de esos pequeños con una loncha de jamón de pavo y a veces también un yogur. Eso es el desayuno. Sí, usted ya lleva 14 meses en el hospital. Sí, 14 meses llevo yo. ¿Cómo es su vida cotidiana? Porque ahora la han vuelto a operar, pero antes era un paciente de alta. ¿Qué hacía usted todos los días? Ya de buena mañana, yo procuraba ser el primero en ducharme y tal y estar listo. Y cuando ya estaba listo, pues cogíame y me iba abajo al pasillo, pues por allí me sentaba, por allí estaba, con la silla de ruedas. Pues encuentras la enfermera, la celadora y tal, hablas con ella y volvía otra vez para abajo. Eso, para abajo, para arriba. También si el día estaba muy bueno, pues salía también a la calle, donde estaban los coches aparcados, me iba por allí. Y a la hora y pico subía. No sé, subía por subir y cuando ya había subido volvía a coger el ascensor y bajar y ese era el plan de cada día. ¿Ha hecho amigos en el hospital? Pues claro que tenía amigos. El gallego, que también tiene las 2 piernas, le faltan 2 piernas. Luego el Oliver, que también le faltan las 2 piernas. Luego otro, Miguel, que a ese le falta una, bueno, varios así. Pero bueno, el gallego es una máquina, coge la silla y corre más que un coche. Bueno, lleva también una pila de años y es un nervio. ¿Y usted por qué no se puede ir? ¿No, la familia no quiere que vaya a su casa? ¿No puede salir del hospital? ¿Por qué no se va con la familia? Es que yo la familia la tengo en Granollers, en Barcelona. Y claro, ya, ¿y cómo voy a ir para allá? No. ¿Qué tiene usted? ¿Un hijo y un hermano? No, un hijo y 3 hermanos tengo. Pero usted nunca le ha planteado que quiere regresar a casa, que se lo lleve. No, porque sé que no puedo. Además, si voy yo, tienen que hacer obra. Los lavabos, yo no puedo ir a un lavabo normal y corriente. Tiene que ser con las agarraderas y todo adecuado a mis necesidades. ¿Y esto se lo dice él o lo piensa usted?
Eso lo pienso yo. ¿Usted, su hijo y su hermano le han llamado por Navidad a ver si vendrán a visitarlo? ¿Los espera o qué le han dicho? Esta Navidad mi hijo vendrá después. Mi hijo viene cada 2 o 3 meses, viene por aquí. Un día viene por la mañana y se va por la tarde. No sé qué día de enero, porque él coge y te dice que voy a ir y no te dicen jamás el día y aparece cuando él quiere. Bueno, te lo dice cuando ya ha cogido el avión. Sí, porque usted, si pudiera, viviría solo en una casa con ayuda, diríamos. Fuera del hospital tendré que ir a una casa de acogida que me tiene la lista, y la asistenta me está buscando algo de una residencia y tal, pero él tampoco tiene. Pero además entiendo que usted prefiere vivir solo, ¿no? Con ayuda, pero solo. Sí, y además yo a mí me gustaría eso, con ayuda, pero solo. Que también es algo que no me ha pasado nunca. Y no sé también hasta dónde respondería yo. A ver, hasta dónde puedo, sin las 2 piernas, hasta dónde puedo yo. No lo tengo claro, la verdad sea dicha. I know that it is freezing, but I think we have to walk. I keep waving at the taxis, they keep turning their lights off. Bueno, Félix decía que si pudiera, a él le gustaría vivir en una casa de acogida y creo que está en lista de espera para conseguirla, ¿no? Sí, en una casa, en un piso preparado y también recibir ayuda, ¿no? Pero él lo que desea es vivir por sus medios, ¿no? Dice que nos contaba que ha trabajado toda su vida y que quiere, en fin, que está todavía bien para vivir su vida, ¿no? De momento, como has visto, está en una lista de espera y parece que la cosa va para largo. Hemos hablado con el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y le hemos preguntado qué está haciendo para resolver este problema y por qué a los ancianos, en una sociedad cada vez más envejecida, se les deja fuera de las prioridades políticas. Es un problema que yo creo que desde hace 10 años, probablemente 10-15 años, se ha ido agravando, y es verdad que estamos seriamente preocupados porque, por un lado, es cierto que existe un déficit de plazas sociosanitarias, y bueno, la realidad es que de las 5.000 y pico plazas que se tenían que haber creado, yo creo que vamos a terminar este plan y probablemente nos quedemos, como siendo muy optimistas, en la mitad, en 2.000 y pico. Los cabildos son los que gestionan los centros sociosanitarios y los que construyen las plazas, digamos, ¿vale? Entonces, ha habido islas con distinto comportamiento. Tenerife no ha construido absolutamente nada. Gran Canaria, en estos 2 últimos años, ha empezado a construir y ha aprovechado ese plan para crear, pues podrán ser algo más de 1.000 plazas en infraestructura sociosanitaria. Y luego las únicas islas que construyeron y ejecutaron el 100% del plan fueron La Gomera, La Palma y Fuerteventura. Lanzarote no construyó absolutamente nada también, con lo cual son islas, junto con Tenerife, donde esta situación se ha ido agravando. Esto no quiere decir que los perfiles que nos encontramos en los hospitales, todos sean perfiles que tienen que ir a una plaza de residencia sociosanitaria. Bueno, esto nos decían los médicos. Los médicos prefieren que vayan a las familias. Por ejemplo. Y tenemos claro que en el futuro es la línea que hay que reforzar. Y a veces también se puede no estar haciendo el mejor uso por parte de algunas personas de los servicios sanitarios. Socialmente tendremos que aceptar que tenemos una imagen, o hemos ido generando una imagen de la gente mayor como si fuera un trasto que hay que arrinconar o que hay que poner en una residencia, porque si no nos da la lata. A lo mejor tenemos que revisar algunos valores y algunas cuestiones que también socialmente, a lo mejor digo. Men came here and they dug their hole, drained the entire night sky to the Puede que algunas personas no estén haciendo el mejor uso de los servicios sanitarios, decía el viceconsejero. Dice que hay gente que se aprovecha, básicamente, ¿no?
Bueno, aquí hay un fuerte debate, ¿eh? Precisamente esta semana el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha amenazado con tomar medidas judiciales contra el gobierno en el caso de que denuncien a las familias por abandono, las persigan, ¿no? Nos lo cuenta en la ciudad de La Laguna, en Tenerife, Emma Colau, la directora del Observatorio de Derechos Sociales. Canarias tiene un déficit de 9.400 plazas sociosanitarias. Por lo tanto, ya llega tarde y mal a la carrera de construir residencias, ¿no? Entonces se da la perversión mayor cuando de repente te encuentras a personas que están en una plaza hospitalaria porque no tienen una plaza residencial, y a la misma vez lo que se hace por parte de esa misma administración, que ha sido irresponsable con el derecho al cuidado de esas personas, es perseguir a esas familias advirtiéndolas de que son abandonos familiares. No, en un momento determinado la administración abandonó a esos mayores, y las familias lo que han hecho es buscar el último sostén que lo tienen en la sanidad. ¿Hay abandono? ¿Hay persecución de abandono? Sí, cuando te llega a casa una advertencia de la administración afirmando que deberías recoger a tu padre del hospital porque se puede estar dando una situación de abandono familiar, lo que de manera implícita te están diciendo que bueno, que pueden tomar cartas en el asunto, ¿no? En relación con estas familias, ¿no?, que tienen a sus familiares en el hospital o que no encuentran residencia, ¿puedes explicar un poco la casuística? Que esta gente que dice que se las estigmatiza, otros dicen que son unos jetas, etcétera, ¿no? Ahí está. Son familias que realmente lo que tienen son problemas económicos, o sea, que están en una situación de vulnerabilidad y que en último caso no pueden sostener esos cuidados. Que estamos hablando, si te reconocieran una prestación de dependencia que sustituyera, por ejemplo, la plaza residencial, como puede ser una prestación económica del cuidado en el entorno familiar, por el que se le pagan los gastos del cuidado a esa persona, en el mejor de los casos estamos hablando de unos míseros 580 euros, 600 euros. El gasto medio para sostener los cuidados de una persona en situación de dependencia es de entre 1.000 y 1.600 euros mensuales. ¿Cómo sostiene eso una unidad familiar sin el sostén público? Sí, lo que pasa, además de la administración, también está la sociedad, ¿no? Y tampoco parece que la sociedad colabore mucho en hacer este cambio de ocuparse de los mayores. Pero pensemos en pequeños detalles. Fíjate, cada vez más personas tienen alrededor un caso con Alzheimer, cuerpos de Lewy, demencia, necesidades de apoyo. Esto empuja de manera obligada a la ciudadanía a pensar al menos en un momento de su día sobre los cuidados. Sí que hay un debate que está empezando a originarse. Otra cosa es que se haya elevado al discurso público, pero en lo privado, donde realmente se toman las decisiones que han creado cambios estructurales en nuestra historia, sí que está ese debate. Ser renunciado por no hacerte cargo de tu padre o de tu madre y dejarlos aparcados en un hospital, ¿no? Después de conocer esta información, volvisteis a hablar con Bienestar Social para preguntar si lo harán, ¿no? Si denunciarán a las familias. Sí, exacto. Y volvimos a llamar a hablar con el viceconsejero Francis Candil y nos aseguró que no hay ningún expediente judicial por este motivo, que se estudia la intervención de un juez en el caso de que, por cuestiones legales, de que haya que mover a una persona que no puede valerse por sí misma y sea necesario pues conocer su situación personal, ¿no? Por ejemplo, si son capaces de pagarse una residencia o si hay algún familiar que responda por ellos, pero no dice que no se va a hacer nada, ya veremos. Judicialmente, sobre esto, ¿qué dice Sanidad? Bueno, hablamos con Rita Tristancho, que es la directora general de la Unidad del Paciente y Cronicidad de la Consejería de Sanidad de Canarias. Y bueno, tuvimos una conversación por teléfono porque ella se encontraba en Gran Canaria y nosotros estábamos en Tenerife. Esta es la conversación. Sí. Soy el Bru Rovira, con Valentina de la SER, que habíamos quedado contigo de hablar a esta hora. Sí, me ha dicho que estabais debatiendo sobre el tema de las camas con pacientes sociosanitarios, ¿no? Exacto. Entonces queríamos saber un poco cuál es la política que vais a seguir para resolver este problema, ¿no? Nos contaron que había un 20%, por ejemplo, en un hospital de pacientes ya dados de alta. Sí, vamos a ver, esto es un problema intersectorial y pues desde todos los ámbitos tenemos que hacer cosas. Desde el punto de vista sanitario,
Pues, ¿qué te diría yo? Nosotros, esta legislatura se creó la Dirección General de la que yo soy directora, Paciente y Cronicidad, y en este ámbito hemos implementado el Plan 5C, que lo que pretende básicamente es, pues, en todos los pacientes, también en estos, pero en todos los pacientes complejos, el evitar que lleguen al ingreso, pues atender más en los domicilios, y una vez que ingresan, tenerlos identificados para evitar esto, que se aumente su grado de dependencia, y también identificar las necesidades para contactar rápidamente, pues, con los agentes que tengan que intervenir, ya sean agentes sociales o de otras consejerías. Usted decía que girar todo esto no será fácil, ¿no? ¿Qué planes, qué calendario hay o cómo se prevé que se puedan ir resolviendo estas cosas? Este plan 5C, que te digo que ya está en marcha, lo hemos presentado hace, pues creo que un mes y medio, no te digo exactamente, y por otro lado necesitamos coordinación con el ámbito de bienestar, y también en eso estamos trabajando ya, no es algo que estemos esperando a tener las camas. Leíamos el otro día en el diario que habría presión judicial sobre las familias que dejan a sus familiares en los hospitales, o sea... Bueno, presión judicial, quiero decir, hay familias que, como te digo, les gustaría tener a sus pacientes en sus casas. Son la mayoría, pero sí que es verdad que hay algunos casos en los que las familias se desentienden, y no solo se desentienden, sino que además utilizan los recursos del paciente, ¿no? Pues sus pensiones u otras cosas. En estos casos, pues tiene que intervenir la parte judicial. No se trata de presionar, se trata de buscar cuáles son las soluciones según la situación en la que nos encontremos. Como te digo, desde el ámbito sanitario, pues tenemos que abordar el evitar que los pacientes lleguen al hospital y darles todas aquellas cosas y aquellas herramientas, tanto a los pacientes como a los profesionales, para que si en su domicilio podemos atenderlos, hacerlo así. Pues después de escuchar todo esto, Bru, te queda un poco en la cabeza qué feo es el mundo en algunos de los rincones, ¿no? No me gusta que lo llamen problema intersectorial, porque es aplicar un lenguaje político a un problema que es casi humanitario, ¿no? Y fíjate que en Canarias, que tienen un envejecimiento enorme, además es un sitio que hay muchos jubilados de toda Europa, ¿no? Exacto. Y si no te cuidas de esto... Por cierto, antes de acabar, sí queríamos trasladar también nuestro agradecimiento a los compañeros de Radio Club Tenerife, que llevan muchos años contando esta realidad en Canarias. Bru Rovira, mil gracias por este reportaje. Venga, felices fiestas. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.